pues cuéntanos en este vídeo acerca de las estadísticas. En primer lugar, ¿qué son las estadísticas? Pues las estadísticas son una descripción de la realidad en la que se simplifican las características de la realidad para conseguir tener unos datos más precisos. Por ejemplo, imagínate lo que sería estudiar el paro. El fenómeno del paro es un fenómeno que afecta de manera distinta a cada persona. Cada parado pues lo es por razones distintas, el fenómeno del paro produce en él consecuencias distintas. Si quisiéramos recoger toda esta información nos perderíamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extractar las media docena, una docena de características fundamentales y nos vamos a concentrar en ellas. Y de esa manera vamos a tener algo muy concreto sobre el fenómeno del paro, concreto y manejable. ¿Y para qué sirven las estadísticas? ¿Cuál es su utilidad? Pues las estadísticas, su utilidad es proporcionar una información para tomar decisiones. Volvamos, por ejemplo, al tema del paro. El gobierno tiene que tomar una serie de medidas, tiene que modificar las leyes y esto debe hacerlo basándose en una información lo más real y lo más completa posible. Y esta información es la que le proporcionan las estadísticas. Esto en primer lugar. Luego, una vez que se han implantado estas medidas, es muy importante saber si han sido eficaces o no, es decir, ser capaz de medir los efectos que han tenido estas medidas. Y esto también hay que hacerlo repitiendo las estadísticas, es decir, volviendo a ver cómo ha evolucionado el fenómeno del paro durante el tiempo que esas medidas se han puesto en marcha. Pero entonces, Pilar, ¿las estadísticas solo son útiles para el gobierno? No, las estadísticas son útiles para todo aquel que tenga que tomar una decisión. Y aquí, por supuesto, están los gobiernos, nacionales, regionales, municipales, etcétera. Están también los parlamentarios, porque los parlamentarios tienen que votar las leyes y tienen que saber cuáles son los efectos que previsiblemente van a tener esas leyes. Son importantes también para las fuerzas sociales, por ejemplo los sindicatos y las patronales, porque también ellos pues tienen que orientar en la toma de decisiones, tienen que tomar decisiones ellos mismos. Son importantísimas para los empresarios. Un empresario tiene que saber si le interesa o no ampliar su empresa y de qué forma. Son importantes para los investigadores, que hacen una misión de desbrozar los problemas y proporcionar al gobierno y a la sociedad un primer conocimiento sobre ellos. Son importantes para los hogares, que cada vez más toman decisiones basándose en la información económica. Pues, por ejemplo, si se hipotecan o no para comprar un piso, o si por el contrario pues se invierten sus ahorros en otro tipo de valores. Y luego hay que decir una cosa muy importante, que es que la estadística es fundamental para el ciudadano, porque el ciudadano cada 4 años tiene que tomar una decisión importantísima, que es la de refrendar la labor del gobierno que está en el poder, o por el contrario, decidir que conviene sustituirlo por otro. Esa decisión, que es la esencia del proceso democrático, tiene que estar basada en información, y esta información la proporcionan también las estadísticas. De manera que las estadísticas son un ingrediente fundamental en el buen funcionamiento de un sistema democrático. ¿Y cómo se hacen las estadísticas? Las estadísticas se hacen de distintas formas. La forma más tradicional y más antigua es la de los censos de población. Y los censos de población todos tenemos en mente que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén porque sus padres acudieron allá a censarse, de manera que tenemos ya ejemplos incluso más antiguos de censos de población. Estas operaciones son unas operaciones muy completas, muy delicadas y carísimas. Razón por la cual a mediados del siglo XX se inventaron otros métodos, que son los que conducen a las encuestas, los métodos de muestreo. Consisten en que en vez de analizar toda la población, se hace una selección inteligente de esa población, de manera que esa selección represente a la población y que esa selección sea aleatoria para poder controlar el tipo de errores que se pueden producir. Y eso son las encuestas. Son más baratas que los censos, tienen unos resultados bastante precisos, y de todas maneras siguen siendo bastante caras y bastante trabajosas. Por eso últimamente se recurre a la utilización de los registros administrativos. Los registros administrativos, vamos a poner un ejemplo para que se vea claro lo que son. Cuando los alumnos se matriculan en la universidad, rellenan una ficha. Entonces esa ficha se recoge en la universidad, no con intención estadística, sino con intención de saber cuántos alumnos tenemos.
Todas esas fichas reunidas en el Ministerio de Educación nos proporcionan la información de cuántos alumnos hay en España matriculados, por ejemplo, en una facultad de matemáticas. Entonces eso sería un uso estadístico de un registro. Y bueno, antes de terminar, ¿quiénes hacen las estadísticas en España? Pues en España las estadísticas oficiales, porque hay también algunas estadísticas privadas interesantes, pero las estadísticas oficiales las hace lo que se llama el Sistema Estadístico Nacional, cuyo centro neurálgico es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y luego después los ministerios, el Banco de España, el CIS y algunos otros organismos oficiales hacen también estadísticas referentes a las zonas, digamos, en las que ellos trabajan, los aspectos en que ellos trabajan. El INE es el que centraliza toda esta información, que al final se recoge en una especie de síntesis, que es lo que se llama la contabilidad nacional. ¿Y para datos estadísticos de otros países que no sean España? Para datos estadísticos de otros países, si nos referimos a la Unión Europea, lo equivalente al INE en la Unión Europea es un organismo que se llama Eurostat, que recoge información también de todos los países que forman la Unión Europea. En la web de Eurostat se pueden encontrar como siguiente informaciones excelentes de todos estos países. A nivel mundial existen una serie de organismos internacionales que tienen un nivel estadístico, un nivel de producción estadística muy bueno. En general no recogen ellos estadísticas, simplemente los países se los envían y ellos las sintetizan. Pues podríamos mencionar, por ejemplo, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tiene estadísticas interesantísimas en el área financiera, y luego, por ejemplo, la OECD tiene también unas muy buenas estadísticas económicas.